Presentamos Geopolítica en RCR. Muchas gracias, Jorge, por tu presencia y tu nueva contribución, y te damos la palabra para que nos digas, casi como en conferencia, tus ideas centrales en este primer día y en la perspectiva de la Asamblea General, que tiene muchos problemas muy serios en el mundo que se están transmitiendo hoy como nunca antes y que tendrá unos 15 días de duración y después volveremos nuevamente a conversar. Bienvenido, tienes la palabra, Jorge. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias por esta invitación. Siempre un gusto estar en este gran programa y compartir con los amigos del Perú. Es un país en que tengo tantos y tan buenos amigos. Efectivamente, es un día importante y son 80 años de existencia de Naciones Unidas. Pero antes de entrar en materia, antes de entrar en lo que va a ser la agenda de esta importante Asamblea General, quisiera dar un poco una mirada larga respecto de los orígenes de Naciones Unidas. Yo creo que el cumpleaños 80 es una buena ocasión para hacerlo. ¿Por qué se creó Naciones Unidas? ¿Y cuál ha sido el resultado, cuál ha sido el efecto, cuál ha sido el impacto de esta que es la preeminente organización internacional de nuestros días? Recordemos que Naciones Unidas se crea en 1944-45, 1945 para ser más preciso, a fines de la Segunda Guerra Mundial. Y el objetivo fundamental de la creación de Naciones Unidas fue evitar una tercera guerra mundial. Recordemos que al terminar la Primera Guerra Mundial, que vio tantas muertes de manera tan trágica en las trincheras de Europa, se creó la Liga de las Naciones, cuyo objetivo fue evitar una segunda guerra mundial. Sin embargo, la Liga de las Naciones, como sabemos, fracasó en ese cometido, y 20 años después tuvimos la Segunda Guerra Mundial, que trajo y repitió los horrores multiplicados de la primera. Entonces, es importante preguntarnos, ¿se ha logrado ese objetivo de Naciones Unidas? Yo diría que sí. Obviamente, después de 80 años, no hemos tenido una tercera guerra mundial. Hay numerosos problemas y hay distintas guerras, ya entraremos en eso. Pero al menos no hemos tenido una tercera guerra mundial. Y quisiera subrayar también que se crearon también unas instituciones paralelas, las instituciones llamadas Bretton Woods, por el lugar en Nueva Inglaterra en que se reunieron los que propusieron esta noción, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Y su objetivo fue evitar algo como que se repitiera la Gran Depresión, que tuvo lugar en el año 1929, 30, 31, y que contribuyó tanto a crear las condiciones para la Segunda Guerra Mundial. ¿Hemos tenido una segunda Gran Depresión en estos 80 años? La verdad es que no. Hemos tenido problemas económicos de distintos tipos, pero no hemos tenido. De manera que el primer punto que quisiera hacer es que esos objetivos de ese orden que se creó el año 1945 para el sistema internacional se cumplieron. Entonces, permíteme. Es fácil criticar las organizaciones, sí, pero intentamos que el gran cuadro nos dice que cumplieron ese objetivo. Sí, Manuel, dime. Sí, solamente que acotando, no disintiendo, sino acotando lo que tú dices, desde la primera entidad mundial, la Liga de las Naciones, y también en la ONU actual, uno de los, ¿cómo podríamos decir? Uno de los ideales mayores era el desarme universal y completo. No tenemos tercera guerra mundial, pero tenemos las industrias militares esparcidas por todo el mundo, antes concentradas en pocos países y hoy día descentralizada con tendencia, incluyendo el sur global como productor y comercializador de armas. Eso quería acotar nada más. No cabe ninguna duda. Y hoy día tenemos, y ya volveremos sobre eso, tenemos una guerra en Ucrania, tenemos una guerra en Gaza, tenemos una guerra en Sudán. El gasto en defensa en el mundo hoy supera el 2.7 billones de dólares, una cifra nunca vista y que ha seguido escalando de manera brutal. De manera que
obviamente estoy de acuerdo contigo y que el objetivo del desarme no se ha cumplido. Pero por lo menos, vamos por parte, por lo De menos se ha acuerdo. evitado una tercera guerra mundial. Muy bien. Ahora, habiendo dicho todo eso, poca duda cabe que hoy en día Naciones Unidas y el multilateralismo en general, ¿cómo definimos nosotros relaciones internacionales el multilateralismo? Básicamente el multilateralismo es todo tipo de acción concertada entre tres o más países. ¿Sí? Y Naciones Unidas es el ejemplo máximo de ello. Y Naciones Unidas, hoy día, al inicio de esta 80 Asamblea General, se encuentra en grandes dificultades, muy serias dificultades, entre otras dificultades financieras. Hay recortes anunciados de hasta un 20% de su presupuesto, lo cual nos da una pauta de lo seria que ellos son. Pero bien, volvamos a lo que va a ser esta Asamblea General. Poca duda cabe que es una de las asambleas generales más importantes. Se estima que hay un total de 140 jefes de Estado y de gobierno que van a asistir a ella. Desde luego, el presidente Trump, el presidente Lula, numerosos líderes de todo el mundo. No todos, algunos de los más importantes no van a estar. El presidente Xi de China no va a estar el primer ministro, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, no va a estar. El primer ministro de India, Narendra Modi, no va a estar, pero van a estar algunos de los principales líderes del mundo. Bien, ahora, ¿cuáles son los temas principales en la agenda? Pero antes de eso, yo quisiera subrayar que estas dificultades que tiene Naciones Unidas no son solamente por un tema financiero. La razón por la cual tiene dificultades financieras es porque varios de los países, principalmente los Estados Unidos, pero también otros, están atrasados en el pago de sus cuotas y por lo tanto el secretario general, el señor Antonio Gutiérrez, está con serias dificultades para pagar la nómina. Por eso es que tienen que hacer estos recortes. Pero la razón por la cual los países no han estado cumpliendo con sus obligaciones con Naciones Unidas, no pagando sus cuotas, es porque en muchos países hay un gran escepticismo respecto de el multilateralismo en general y las Naciones Unidas en particular. Tú mencionabas el caso de la conferencia de la mujer que tuvo lugar en Beijing el año 1995, hace 30 años, y que marcó todo un hito. Y es muy significativo que tú la menciones porque los años 90 fueron en alguna medida una década de gloria para el multilateralismo. En esos años, no olvidemos, se creó la Organización Mundial de Comercio. En esos años se creó el Tribunal Penal Internacional. Hubo no solo la Conferencia Internacional de la Mujer, hubo la Conferencia Internacional Habitat, otra conferencia internacional sobre ciudades. En fin, fue una década en que parecía que el cielo era el límite a lo que se podía hacer en materia multilateral. Hoy en día, pensar que se podría crear algo así como el Tribunal Penal Internacional o la OMC parecería un desvarío. Sin embargo, en esos años ello ocurrió. ¿Por qué? Era otra época. Era una época de auge de la globalización, era una época de auge de la integración regional. Fue la década en que se creó el Mercosur, una década en que había numerosas iniciativas, la Cumbre de las Américas, las cumbres iberoamericanas, todas surgieron en esos años. Y que eran años de optimismo y eran años en que se creía que todo era posible. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué tenemos esta reacción en contra del multilateralismo y en contra de la integración regional? Lo que ha ocurrido es algo muy sencillo. Lo que ha ocurrido es que el fenómeno de la globalización, que cuando se inició, muchos señalan que básicamente una fecha clave fue el año 1980. En 1980 es que surge CNN, primera vez que tenemos una cadena de televisión, una estación de televisión transmitiendo a todo el mundo 24 horas noticias, y tenemos ahí la integración televisiva, podemos decir, y noticiosa. Y también surgió el primer computador personal. Cuando yo hice mis estudios de doctorado en la Universidad de Stanford a fines de los años 70, escribía mis papers a máquina.
cosa que muchos estudiantes de hoy nunca han visto una máquina de escribir. Bueno, yo escribí en esa máquina, Así es. lo que le da una idea de mi edad. Bien, el punto que estoy tratando de hacer es que esa globalización que muchos pensaron que iba a beneficiar sobre todo a los países desarrollados, ¿no? Que eran los países ricos los que iban a llevarse la gran tajada en esa globalización. Eso, la verdad es que al final no necesariamente ocurrió. Yo creo que este periodo de globalización que tenemos y que duraría, yo diría, hasta el 2015, 2016, ha beneficiado mucho a los países en desarrollo. Países como China, países como India, países como Turquía, países como Indonesia, países como Brasil, el mismo Perú, que ha sido un país que ha tenido una tasa de crecimiento notable en los últimos 25 años, se han beneficiado de esta globalización y eso les ha permitido disminuir su pobreza, avanzar en mayor igualdad, establecer programas sociales, en fin. En cambio, los países desarrollados, como los Estados Unidos, como algunos países europeos, han visto que sus industrias han ido disminuyendo, se han ido trasladando a otras partes, se han ido trasladando a China, a India, a México, en fin. Y eso ha desarrollado un gran resentimiento. Y le han echado la culpa a la globalización de ese fenómeno. Puede que sí, puede que no sea así, puede que sea más bien un tema tecnológico, pero el hecho es que esa ha sido la reacción. Y eso es lo que ha llevado a fenómenos como la elección del presidente Trump en los Estados Unidos el año 2016, por vez primera, y ahora de nuevo el año 2024. Y también algo tan curioso como el Brexit, en que nosotros tenemos un caso tan extraño, que el Reino Unido, que es uno de los países más importantes, más significativos, una economía más grande del mundo, decide separarse del mercado más grande del mundo, que es la Unión Europea. Uno podría decir, ¿a quién se le ocurre tamaña medida? Dejar el mercado más grande del mundo para aislarse. Bueno, eso fue lo que hizo el Reino Unido con el Brexit. Y los resultados están a la vista. El desempeño económico del Reino Unido durante los últimos 10 años ha sido el peor de toda Europa. ¿Por qué? Porque perdió ese contacto, el ser parte de la Unión Europea. ¿Pero por qué hace esto el Reino Unido? Por este sentimiento de para en el mundo, yo quiero bajarme. La globalización no me gusta. No me gusta el comercio internacional, no me gustan los inmigrantes, no me gusta tanto extranjero. Bueno, el resultado es el que estamos viendo. Y como resultado y además que tienen la culpa a entidades como Naciones Unidas, los diplomáticos, el mundo internacional, y la reacción es, bueno, recortemos el presupuesto, no le demos dinero a estas entidades porque no sirven para nada, lo cual naturalmente es un despropósito, por supuesto que sirven. Un mundo globalizado necesita entidades que velen por los problemas globales que se van presentando. Y eso es lo que nos tiene en la actual situación. Así es. Es curioso, el otro día reflexionábamos y veíamos que entre los 90 y el 2000 se da por un lado el auge del predominio estadounidense y de Europa Occidental, llegan a la cúspide, pero al mismo tiempo se engendra su declinio, que se va a manifestar poco después, ya entrado rápidamente en este siglo, en el siglo XXI. Y eso no es casual, porque hay ahí presiones muy grandes que tienen que ver con esos temas que ustedes han trabajado muy bien, ¿no? Que tal vez solamente para mencionarlos en el contexto que se está planteando: energía, el cambio climático, al cual hoy día se le echa la culpa de todo, y hay algunas cosas que no tienen que ver con el cambio climático, sino con por ejemplo, el cambio del uso de la tierra en la Amazonía, y no el cambio climático, es el principal problema que altera la economía, la demografía, el comercio y todo lo demás. Entonces hay esos otros factores de población, de recursos, de energía, de transportes, de ciencia y tecnología y de educación. Aquí en el Perú y en otros países, no obstante la afluencia económica, vivimos un sostenido proceso de deseducación
de irresponsabilidad, que un poco en el sentido contrario de la advocación del instituto en el cual tú trabajas, ¿no? De la construcción de la responsabilidad del Estado. Y hoy día estamos en la irresponsabilidad de muchos ciudadanos. Pero no quiero extenderme en esto, solamente quería mencionar que hay estos otros grandes temas de los cuales también se ha ocupado las Naciones Unidas, y algunos hemos tenido el privilegio de trabajar muy denodadamente en los años que tú has mencionado dentro del sistema, y conocemos sus virtudes, sus defectos, sus limitaciones. Dicho esto, por favor, continúa, Jorge. Sí, por supuesto. No, y acotando precisamente lo que tú mencionas, lo que ocurrió en los años 90. En la década siguiente, que se ha denominado la década sin nombre, la década de los 2000, algunos han dicho que fue la década de los BRICS. ¿Por qué? Porque fue la década que surgió este grupo de los BRICS, que tiene su primera reunión en una Asamblea General de Naciones Unidas en el año 2006, y que finalmente se formaliza en su primera cumbre, que tiene lugar en Ekaterimburg, en Rusia, el año 2009. Eran 4 países, era BRIC primero, Brasil, Rusia, India, China, y luego el año 2010 se incorpora Sudáfrica. Bien, pero ¿cuál es el punto que estoy tratando de hacer? Que hay un fenómeno bien curioso y que mucha gente no lo ha notado. Y yo soy embajador entre 3 de los 5 países BRICS originales, ¿no? De manera que es un tema que he seguido muy de cerca. Bien, por ahí por el año 2015, 2014-2015, uno revisa la literatura, revisa la gran prensa internacional y se encuentra con que una sabiduría convencional que decía lo siguiente: sí, esto de los BRICS está muy bien y estos países son muy simpáticos, pero en definitiva son unos países nuevos, unos verdaderos advenedizos, que están recién llegados a el sistema internacional, a las grandes ligas del sistema internacional. Todavía tienen mucho que aprender. Los países serios, los que realmente tienen que hacerse cargo de la gobernanza global, siguen siendo las grandes potencias anglosajonas. Estados Unidos y el Reino Unido son los países que son realmente serios, responsables, con gran experiencia, y es en ellos que el mundo tiene que confiar para los temas de gobernanza global, sobre todo para la gobernanza global económica. Muy bien. Eso estamos hablando del año 2015. El año 2016, ¿qué es lo que ocurre? El Reino Unido, ese país responsable y tan serio, ¿qué hace? Vota por irse de la Unión Europea, vota por el Brexit. Proceso que le tomó 4 años y que acaparó toda su política exterior y la política exterior de Bruselas, de la Unión Europea, con las consecuencias del caso. Y a fines del año 2016, Estados Unidos elige al presidente Trump, que a poco andar hace que Estados Unidos se retire del Acuerdo Transpacífico, retira a Estados Unidos después de la Organización Mundial de la Salud en plena pandemia, retira también a Estados Unidos de los acuerdos de París en materia de cambio climático. Así que estos países que supuestamente eran los países serios y responsables, que se iban a hacer cargo de la gobernanza global, demostraron que realmente no tenían las condiciones para hacerlo. Es más, después vino la pandemia y tanto Estados Unidos como el Reino Unido manejaron la pandemia de la peor forma. De manera que, en ese sentido, yo creo que los cambios que estamos viendo, las nuevas potencias que surgen, los países BRICS, entre otros, son los países que realmente están señalando el rumbo de futuro. Y los países que tradicionalmente aparecían como las grandes potencias están mirando hacia adentro, están volcándose hacia sí mismos, desarrollando el proteccionismo, aranceles, guerras arancelarias, en fin. De manera que estamos viviendo épocas de grandes cambios. Y esos son los cambios que están también afectando naturalmente a Naciones Unidas. Sí, y un aspecto importante en relación a lo que tú señalas es que en estos países se impone otra cultura, otro conjunto de ideas, creencias, actitudes y prácticas sobre la democracia, sobre la economía, sobre las relaciones externas, inclusive sobre el cambio de nombres, en el caso específicamente de los Estados Unidos de América, o de una
reiteración absolutamente decimonónica en el sentido del imperialismo clásico, ¿no? Canadá es nuestro, Groenlandia es nuestro, pero eso toca también otros temas que están en el fondo de la actual discusión a la que tú te has referido, el actual proceso, perdón, al que te has referido, y de la discusión en el seno de Naciones Unidas, que son las tensiones geopolíticas fundamentales que que ya están reflejadas, están en la agenda, por lo demás, de la actual Asamblea de las Naciones Unidas. Y entonces me gustaría que fuéramos entrando ya a ese aspecto. Sí, por supuesto. Yo diría que hay 3 temas centrales en la agenda de esta Asamblea General. Yo diría que el primero de ellos es la situación en Gaza. Acaba de ser emitido un informe de una entidad de Naciones Unidas diciendo que lo que está ocurriendo en Gaza es un genocidio. Se estima que ya han ocurrido 60.000 muertos civiles en Gaza, de los cuales al menos 20.000 son niños, debido a las acciones bélicas de Israel. Israel, naturalmente, como bien sabemos, está respondiendo a lo que fue el ataque de Hamas el 7 de octubre del año 2023 al sur de Israel, donde murieron 1.200 personas y 250 rehenes fueron capturados. Pero ya van a ser casi 2 años, y en estos 2 años, como digo, hay 60.000 muertos, Gaza está siendo destruido, hay 20.000 niños muertos, y esta entidad y muchas otras, desde luego, lo han calificado como un genocidio. El segundo punto es que distintos países occidentales, que hasta ahora se habían resistido a lo que ya han hecho muchos otros países, que es reconocer a Palestina como un Estado, ahora lo están haciendo. Francia lo hizo hace unos días. Tengo entendido que en estos días lo han hecho también Australia, Canadá y el Reino Unido, que son países bastiones de Occidente, muy en contra de la voluntad de Estados Unidos, que se ha opuesto a esto. Ahora, hay un tema bien interesante acá, que decía, hay gente que dice, bueno, es algo puramente simbólico. Bueno, por supuesto que es simbólico. Obviamente el que estos países reconozcan al Estado palestino no significa que se cree un Estado palestino que controle absolutamente el territorio que supone que le pertenece. Pero no deja de ser importante. Si no fuera importante, obviamente no habría oposición por parte de Israel y por parte de Washington a que esto ocurriese. De manera que ese es el segundo punto que yo quería subrayar. Quisiera subrayar también que el hecho que Estados Unidos no le haya permitido una visa de entrada al presidente de la Autoridad Palestina, señor Abbas, es algo que va en contra de los acuerdos con los cuales se creó Naciones Unidas. Estados Unidos se comprometió a, obviamente, facilitar la entrada de los líderes que iban a asistir a reuniones de Naciones Unidas. De manera que hay un tema legal que a mí me parece bastante serio. La Asamblea General de Naciones Unidas votó por permitir que el líder palestino se dirija a la Asamblea en forma virtual, pero naturalmente no es lo mismo. Sí, y además, qué es lo que va a pasar en Gaza. además con una cuestión agravante, que Abbas es de la tendencia musulmana más y árabe, más cercana a un diálogo con Israel que lo que es Hamas o Irán, lo cual es una doble contradicción. Es un asunto políticamente muy difícil de digerir y que, como otras cosas, Estados Unidos tendrá que reconocer objetivamente alguna de estas cuestiones, aunque no digo el talento, sino el talante de sus dirigentes, indican muchas veces otra interpretación y otra valoración. Continúa, por favor. Sí, bien. Entonces, yo creo que Gaza es uno de los grandes temas que está sobre el tapete. Lo que está ocurriendo en Gaza, naturalmente, bloquea cualquier posibilidad de algún gran acuerdo de defensa entre Arabia Saudita y Estados Unidos. Arabia Saudita ha tomado esto con mucha seriedad, como digo, con Francia auspician lo que ellos llaman la Declaración de Nueva York hace unos días, reconociendo
al Estado palestino. De manera que yo creo que ese es un gran tema que está sobre la mesa. El segundo tema, yo diría que es la guerra en Ucrania. Se dice que el presidente Trump se va a reunir con el presidente Zelensky de Ucrania. Obviamente, esta guerra que lleva ya 3 años y medio y que también ha sido muy trágica, lo ideal sería que se le pusiera fin lo antes posible. La reunión que tuvo lugar recientemente en Alaska entre el presidente Trump y el presidente Putin, todas las indicaciones que hay son que no avanzó mucho en esa dirección. Ahí hay dos posiciones un poco distintas. Ucrania lo que quiere es un cese al fuego. Rusia dice que no le interesa un cese al fuego, que lo que quiere es un acuerdo de paz con reconocimiento de los territorios que Rusia ha ocupado hasta ahora. Ucrania no está dispuesto a aceptar eso. De manera que aquí tenemos un impasse que no está claro cómo se vaya a resolver. Está el papel de China. Estados Unidos está insistiendo que China deje de comprarle y también que India deje de comprarle petróleo a Rusia, porque tienen que eso está alimentando la maquinaria de guerra rusa. De manera que es un tema geopolítico con grandes ramificaciones y grandes repercusiones. El presidente Trump había dicho que él iba a resolver el tema de la guerra en Ucrania en 24 horas, una vez que llegase a la Casa Blanca. Bueno, eso fue en enero, estamos ahora en septiembre, eso no ha ocurrido. Vamos a ver, ojalá que se dé algún tipo de avance. Obviamente es una guerra muy trágica, ha traído mucho sufrimiento, muchas muertes. Ojalá que se pueda resolver, pero la verdad es que no veo una solución cercana. Sí, desde un Dime. punto. Sí, solamente quería nuevamente traer esta acotación. 2 semanas después de iniciado lo que se llamó la operación especial para desnazificar Ucrania y proteger a las poblaciones rusas que estaban siendo diezmadas por los ucranianos no rusos. Esta es la versión oficial del Kremlin sobre el particular. Yo me permití hacer una comparación muy sencilla con el ABC de lo que es el manejo de la geopolítica, y decía que comparando la estatura estratégica y las características de lo que es la dirección de la guerra, aunque no le llamen guerra, entre Rusia y Ucrania, y detrás 27 o 30 países que no tienen unidad de mando, ni de planeamiento, ni de inteligencia, ni siquiera de aporte financiero, y los Estados Unidos con intereses directamente puestos a la luz pública con toda claridad por el presidente Trump, diciendo de que su objetivo es económico y es asegurar eso. Lo más probable era que Rusia se quedara con esa porción de Ucrania, y que el tema crítico podría ser más adelante si ocupaba Odessa, con lo cual se cerraba completamente Ucrania en su salida al mar, y todo esto a vista y paciencia de Turquía. Eso sería muy difícil. Y en el Centro Wilson, en esos meses, Centro Wilson de los Estados Unidos, se discutía un poco alguna de estas cosas. En síntesis, creo que este tema, lo importante sería ver en qué medida el asunto no escala a peor, porque el límite de esto está dado por el temor de la guerra nuclear. Sí, por supuesto. Parece mentira. Rusia en distintos momentos ha sutilmente dado a entender que eso puede ocurrir. Ahora, yo creo que acá es importante mirar la guerra en Ucrania con una cierta dosis de realismo, ¿no? Esto tiene mucho de David y Goliat. La población de Rusia es 4 veces la población de Ucrania. Y Ucrania ha perdido ya 8 millones, 7 u 8 millones que han salido. El tamaño de la economía rusa es entre, no sé, 10 y 12 veces más que la economía ucraniana, no digamos ya en territorio. Y en una guerra de largo aliento, como la que estamos viendo, ya llevamos 3 años y medio en esto, ¿quién tiene las de ganar? Es Rusia. Ahora, de nuevo, acá hay una cosa un poco romántica, ¿no? Y uno lee muchas cosas sobre cómo los ucranianos han dado una gran batalla y utilizan los drones como una nueva
técnicas militares. Yo sería la última persona en negar la importancia de los drones. Pero la noción de que de alguna manera Ucrania en una guerra de largo aliento le va a ganar a Rusia es algo que no resiste mucho análisis. Entonces yo creo que extender esta guerra por no dejar, quien tiene las de perder no es Rusia, es Ucrania, ¿no? Y aquí también hay otro tema muy interesante, Manuel, que tiene que ver con lo siguiente, tiene que ver con el impacto y el efecto de las sanciones económicas internacionales. A Rusia, los países occidentales le han aplicado un embargo económico, sanciones económicas muy fuertes, y la idea que se planteó desde un comienzo, vamos a hacer chillar la economía rusa y no le vamos a permitir que nunca más haga nada como lo que hizo en febrero del año 2022. Bueno, tú sabes que la economía rusa ha estado boyante. En estos años, ha habido años en que la economía rusa ha crecido más que la economía alemana, que no está en guerra. Entonces, esto ha demostrado la falacia de que las sanciones económicas son la gran herramienta para resolver los problemas del mundo. No lo son. Y al final terminan teniendo efectos muy negativos para muchos y no necesariamente para el país principalmente afectado. De verdad que raya para la suma. Lo que yo quisiera decir es que si esta guerra se sigue extendiendo, los que más tienen que perder son los ucranianos. Y de pasadita comprometen toda la dimensión europea oriental, porque Ucrania, significado de frontera, es un llano que se prolonga hacia Polonia, no hacia los Urales. Entonces, ahí hay un flanco absolutamente abierto y propicio para quien tiene mayor espalda estratégica. Luego tenemos hacia el sur con el Mar Negro y hacia el norte está Bielorrusia, Kaliningrado y toda la zona del Báltico, en la cual Rusia evidentemente tiene un poderío militar, económico, político y demográfico que no sea deshecho porque algunos de estos países hayan entrado a la OTAN, incluido Suecia también. Entonces, todo eso tiene que hacer pensar de que la solución al problema ya no sería solamente en favor de Ucrania, ¿verdad?, sino en favor de todo ese espacio económico que está bastante comprometido. Entonces, en Naciones Unidas, en esta asamblea no se va a resolver nada. Entonces, en los minutos, pero eso hay que decirlo con claridad, me gustaría que enfatizaras para las personas que tienen poco conocimiento de este asunto y tal vez muchas expectativas que son comprensibles y ojalá que no desmayen en sus ideales y en sus expectativas. La asamblea es un punto importante hoy día en la situación. Un punto de encuentro. Es bueno que el presidente Trump se reúna con el presidente Zelensky y ojalá que puedan acordar ciertas cosas. Pero mientras no esté en esa reunión el presidente Putin, la verdad es que no es mucho lo que se va a poder avanzar. Ahora, en ese sentido, el hecho de tener a 140 líderes, jefes de Estado y jefes de gobierno, a todo el mundo, muchas de las reuniones más importantes no se dan en la Asamblea General misma, sino que en los pasillos, en las comidas, en las reuniones, digamos, al margen de la Asamblea misma. Y esperemos que ello pueda llevar a... Bueno, el tercer punto que yo quisiera subrayar, que es muy importante, debido a esta crisis económica financiera por la que está pasando Naciones Unidas, es obviamente la urgencia de reformarla. La verdad es que la gente tiene la impresión de que Naciones Unidas es una especie de monstruo burocrático. La cantidad total de funcionarios de Naciones Unidas del secretariado, digamos, son 33.000. Que para un mundo con 8.000 millones de habitantes no es precisamente una cantidad demasiado grande. Muchos de esos puestos incluso están vacantes. El presupuesto operativo, digamos, de ese núcleo principal de empleados, estamos hablando de 4.000 millones de dólares. El presupuesto de defensa de los Estados Unidos es de 950.000 millones de dólares. Ya dije anteriormente lo que es el gasto de defensa en el mundo, de 2.7 billones de dólares. De manera que, al lado de eso, las cifras de operación de Naciones Unidas son realmente, básicamente, cambio, ¿no? Vuelto.
Pero obviamente eso no quita que hay cosas que se pueden hacer para evitar duplicaciones, para recortar gastos, para tal vez poner a funcionarios en ciudades menos caras que Nueva York y Ginebra, y todo eso es bienvenido. Pero yo quisiera subrayar lo siguiente. Hay un gran tema que son todas las acciones humanitarias de Naciones Unidas, cuyo presupuesto se ha visto tremendamente afectado. Esto también las operaciones de paz, que también se han visto afectadas por estos recortes y estos retrasos en los aportes a los distintos países. Y hay también un tema bien interesante. En años anteriores, cuando Estados Unidos se atrasaba en sus cuotas, muchas veces los países europeos apechugaban y ponían el dinero que faltaba. Pero ahora los países europeos dicen, no, nosotros estamos siendo presionados por aumentar el gasto en defensa. Estados Unidos le ha exigido a los integrantes de la OTAN que aumente el gasto en defensa hasta un 5% del PIB, lo que es una cifra realmente enorme. Y dicen, por lo tanto, que no tienen margen para hacerlo. Entonces, hay un tema que el secretario Gutiérrez está con este plan que llama Naciones Unidas 80, tratando de ver cómo recorta en distintas áreas. Sí. Y eso me lleva al último punto que quería subrayar, que tiene que ver con el tema de la sucesión del actual secretario, el señor Gutiérrez, ex primer ministro de Portugal, porque el próximo año tiene que haber una elección. Sí, permite. Él cumple 2 periodos y se tiene que elegir un nuevo secretario general. Permíteme poner un ají picante en este punto. Yo escuché el otro día la grabación, hace 2 días o un día, la grabación de unas declaraciones de el ministro de Relaciones Exteriores, el señor Lavrov, absolutamente claras, contundentes, no diplomáticas, nada diplomáticas, en la que un poco más y alguna gente podía haber interpretado diciendo está pidiendo la renuncia del secretario general, que tiene que ver con esto que tú estás señalando. Menciono este asunto porque en mi memoria, y ya voy a cumplir 82 años, en mi memoria desde los años 58, 59, nunca llegué a escuchar una cosa tan grave sobre el secretario general de las Naciones Unidas, aparte de la muerte de uno de los primeros secretarios generales que murió en un accidente. No me acuerdo ahorita el nombre, se me va, ¿no? Y este es un punto muy importante que en los últimos minutos me gustaría que tu reflexión, porque tiene que ver con las propuestas regionales y con el papel que pueden jugar los BRIC y los no alineados en este nuevo cuño, en el planteamiento de tu libro, en este proceso eleccionario y también en el proceso de reajuste, que es un proceso muy complejo y sobre el cual todavía no tenemos ninguna publicación trascendida sobre algunas ideas rectoras. Por favor. Sí, no, el secretario al cual tú aludías era Dag Hammarskjöld. Fue uno de los secretarios general que falleció en Naciones Unidas en una misión en África. En África, sí. Uno de los grandes líderes. Y eso me lleva a que en estos 80 años, Naciones Unidas ha tenido grandes secretarios generales. Dag Hammarskjöld, que hizo una gran labor, un hombre muy notable. Está desde luego U Thant, de lo que es hoy día Myanmar, que también cumplió una labor muy importante en los años 60. Está desde luego un distinguido diplomático peruano, Javier Pérez de Cuellar, que en los años 80 realizó una gran labor jugando un papel importante en poner fin a la guerra entre Irán e Irak. Jugó un papel importante también en poner fin a la guerra en el Golfo, en ayudar a traer la paz a El Salvador, uno de los grandes diplomáticos que tiene la región. Y curiosamente, de los 9 secretarios generales que ha tenido Naciones Unidas en estos 80 años, solo uno ha sido de América Latina. Ha habido 4 europeos, 2 asiáticos y 2 africanos. Y solo un latinoamericano, Javier Pérez de Cuellar. Y esa es la razón por la cual hay un cierto consenso, que yo espero que se materialice en la elección, que el próximo secretario general debe haber un principio de rotación geográfica. No hay razón por la cual América Latina continúe en esta situación de capitis diminutio, sea un latinoamericano. Y segundo, se ha señalado que como nunca ha habido una mujer de secretario general de Naciones Unidas, es que ha llegado el momento de una
mujer. De manera que yo creo que ese es un poco el consenso que existe. Ahora, es importante representar lo siguiente. En esto, los integrantes del P5, es decir, los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, que son Estados Unidos, China, Rusia, Reino Unido y Francia, tienen derecho a veto también, tal como tienen las votaciones. Si ellos se oponen a un candidato, bueno, el candidato no sigue adelante. En definitiva, hay una elección en la Asamblea General, pero el candidato tiene que pasar por el sedazo, por decirlo de alguna manera, Así es. del P5. Bien, en ese cuadro, y digamos, todo esto hay un elemento especulativo, en todo esto no sabemos, en definitiva, qué es lo que va a ocurrir. Pero, dada estas condiciones y este contexto y esta historia, los candidatos que se mencionan son Michelle Bachelet, de Chile, que fue, bueno, 2 veces presidenta de Chile, fue la primera presidenta de ONU Mujeres y luego fue alta comisionada de Derechos Humanos en Ginebra, con una vasta trayectoria. Se menciona también el nombre de Mia Mottley, que es la primer ministro de Barbados desde hace ya varios años y que ha jugado un papel muy importante en todo el tema del cambio climático y ha ejercido un liderato en ello. Está también el nombre de Rebecca Greenspan, que es costarricense, que ha ocupado distintas posiciones en Naciones Unidas y que hasta ahora ha sido la directora general, secretaria general, me parece que es el título, de la UNCTAD en Ginebra. Y está también Elisa Bárcena, que fue secretaria ejecutiva de CEPAL y canciller de México y ahora ministro del Medio Ambiente en México. Y está también un candidato argentino, Rafael Grossi, que es el director de la entidad, la Agencia Atómica Internacional en Ginebra. Esos son los candidatos que hay sobre la mesa. Pueden surgir otros, pero esos son los que en este momento... Lo que está sobre la mesa, como dices tú. Yo he escuchado también por ahí Laura Chinchilla, expresidente de Costa Rica, una mujer que ha hecho un trabajo muy... Es difícil que haya 2 candidatas de Costa Rica, difícil, ¿no? Sí. Pero claro, es un nombre obviamente también está presente. Y también escuché hablar de la brasilera doña Marina Silva, actual ministra del Ambiente, nuevamente en el segundo periodo del presidente Lula, luego de haberse separado del partido y ha regresado a su alianza con su propio partido, que es una mujer muy importante para el Brasil y por tanto para los BRICS. Pero hasta ahí nomás las cosas. Lo importante es que acabas de señalar que hay momentos. En este caso, estos momentos bien pueden llevarnos al Hades, como recordando aquella imagen del equinoccio para los griegos, o hacia la luz, salir hacia adelante. Y lo más complejo de todo esto va a ser escuchar propuestas concretas sobre lo más delicado, sobre la reorganización del sistema de las Naciones Unidas. Yo que estudié en la antigua Escuela de Ciencia Política y Administración Pública de Flaxo, cuando en el año 69 Carlos Fortín era nuestro profesor, joven, brillante profesor amigo, hay un razonamiento que es fundamental. Si la sociedad cambia, cambia la política. Si la sociedad internacional cambia, cambia la política. Si la sociedad internacional cambia, cambian las instituciones que tenían un sentido en un determinado momento y en otros no. La pregunta es cuáles son los criterios rectores, y uno de esos muy importantes te pediría en los minutos finales que nos digas sobre la presencia, la influencia y representación de los países en la perspectiva del no alineamiento activo, que no es exactamente los no alineados, es ese otro mundo, es el mundo del periodo postcolonial, sino en código del siglo XXI. Agradecería tu reflexión en los minutos que quedan sobre esto, estimado Jorge. Por supuesto. No, yo quisiera subrayar lo siguiente. Lo que ha ocurrido en el curso de los últimos 5 años, con el auge que ha tenido el no alineamiento activo,
es fascinante. ¿Por qué? Nosotros con mis colegas, Carlos Fortín y Carlos Minami, propusimos esta noción en el año 2020 en el contexto de una América Latina en pandemia, con una caída económica brutal, la mayor caída económica de la región en 120 años, según la CEPAL. La economía de América Latina cayó un 6.6% en el año 2020. Y las presiones de la primera administración de Trump para hacer cosas que la verdad es que iban en contra de los intereses de América Latina. Bien, en ese contexto propusimos esta noción de no elemento activo, que tomó mucho auge, un libro, como tú mencionas, que dedicamos a Rafael Roncagliolo, que tiene un capítulo en él. Y una cosa muy curiosa, lanzamos ese libro en castellano, en noviembre del año 2021, y que fue muy bien recibido. Tuvimos también lanzamiento en Perú. Pero varios nos dijeron, es una noción anacrónica. Ustedes hablan del no alineamiento, que es una noción de los 50 y los 60. No tiene nada que ver con el siglo XXI, la era digital, la nanotecnología, todo eso. Bueno, 3 meses después, ¿qué pasó? La invasión rusa de Ucrania. Y de súbito, el no alineamiento estaba de vuelta. En todas partes. India se manifestó que iba a ser neutral en esa guerra, Sudáfrica hizo lo mismo, Brasil en buena medida también, Indonesia, numerosos otros países. Y de repente el no alineamiento estaba de vuelta. Y nuestro planteamiento tomó un vuelo enorme. Se publicó una versión del libro en inglés y eso en definitiva llevó a este nuevo libro, ¿cómo se llama? Se llama The Non-Aligned World, que publicó Polity Press en el Reino Unido y en Estados Unidos, en que nosotros extendemos nuestro argumento sobre el no alineamiento activo de América Latina al resto del sur global. Y lo que nosotros decimos es que en esta pugna que se da entre Estados Unidos y China, nuestros países no deben tomar partido por ninguno de los dos, sino que tienen que mantenerse al frente y defender sus propios intereses y no los de otros. Y esta noción ha tomado enorme vuelo. Y yo diría que así como se gatilló durante el primer periodo del presidente Trump, se ha visto reimpulsada ahora en el segundo periodo del presidente Trump, con lo que está pasando, por ejemplo, con la guerra arancelaria y los tremendos aranceles que le ha impuesto a Brasil, a India, y que han reaccionado con mucha dignidad, diciendo que no van a aceptar estas imposiciones y van a mantener su posición no alineada. Sí, a mí me parece muy importante esto último que estás señalando, porque muchas personas olvidan algunos principios fundamentales de la relación internacional, y quisiera ser bien crudo en esto con tu permiso, ¿verdad? En la guerra no dejan de negociar, se están matando, pero tienen los espías, tienen los diplomáticos, tienen los amigos, los amigables componedores, y eso se ha visto en distintos momentos de la historia de la humanidad, lo que quiere decir que cuando no hay guerra, sino una política muy fuerte que se pone nacionalista, por así llamarlo, por ejemplo, en el caso del presidente Trump con relación a otros países de nuestra estatura económica y estratégica, la gente no puede pensar solo en el rechazo, tiene que pensar en la negociación por una sencilla razón, porque el tiempo fuga, como decían los romanos, y el presidente Trump va a terminar un periodo. Puede que se reelija si modifica la Constitución, cosa que es hipótesis poco probable, o no quiero decir imposible, pero poco probable, o que continúe la política a través de un sucesor como el vicepresidente Vance. Entonces, la idea central que yo recojo de los aportes de ustedes, si me permito decir eso, es que da una luz para tener criterios de negociación, no solamente de protesta o de reclamo. Ya no vivimos en la época... Es proactivo. No es decir, estamos condenados al subdesarrollo, estamos condenados a la miseria. No, es decir, el actual entorno internacional ofrece posibilidades. No tenemos por qué aceptar a rajatabla lo que nos plantea Washington o lo que nos plantea Beijing. Así Podemos competir. ¿Quién nos ofrece las mejores condiciones? El puerto de Chancay en Perú es el mejor ejemplo. Me dicen a mí que los empresarios peruanos que estaban a cargo y eran dueños de ese terreno, Volcán, hablaron con inversionistas norteamericanos que rechazaron la posibilidad de
desarrollar el puerto. Efectivamente, así fue. Europeos que tampoco que se quisieron hacer parte. Y ahí entró una empresa china. ¿Quién puede criticar al Perú por haber desarrollado este megapuerto con inversión china después que inversionistas estadounidenses y europeos rechazaron hacerlo? Eso es el no alineamiento activo en la práctica. Aprovechar los intersticios, los riesgos que ofrece esta incertidumbre que tenemos en este mundo de competencia entre estas dos grandes potencias, ofrece también posibilidades a nuestros países, que podemos aprovechar esta competencia, este duopolio de poder para nuestra propia ventaja y para nuestro propio beneficio. Perfecto. Hemos llegado al final del programa. Quiero tener la sinceridad de pedirte que volvamos a contar contigo y con algunos otros amigos que tú mismo puedes sugerirnos al final de la Asamblea General para retomar en forma concreta las perspectivas, concreta en ese momento. Lo que hemos hecho hoy día es lo concreto que corresponde hoy. Hay otros asuntos también que corresponden. Este es el despegue. Tenemos que ver el aterrizaje de esa asamblea. Y un último tema que te pediría que incluyamos la próxima vez, y es la cooperación, por lo menos entre vecinos, porque no puede haber una negociación en este mundo con potencias importantes si no tenemos una cercanía entre los que somos más afines, que hemos tenido conflictos muy serios y que cada uno tiene su Día Nacional y sus marchas militares para recordarlos en buena hora. Pero eso es el pasado. El futuro no existe. Decían los quechuas o los mayas, yo no me acuerdo quién, a mi antiguo jefe Federico Mayor, que en paz descanse, le gustaba decir que el pasado es lo que se ve y está adelante, el futuro está atrás porque todavía no lo vemos. En ese esfuerzo de ver el futuro, debemos juntarnos con los intereses comunes Argentina, Chile, Perú, un poco al estilo del Mercosur. Te pediría en una próxima oportunidad, aterrizar y aplicar esos criterios del no alineamiento activo en esta dimensión, y que también hay que llevarla por la vía diplomática, económica y tal, al mundo de la Organización Mundial del Comercio, de las inversiones extranjeras directas, de las coinversiones y de las negociaciones internacionales. Este es mi pedido. Será un placer, Manuel, como siempre. Y muchas gracias por la oportunidad. No, muchísimo gusto de contar contigo. Muchas gracias nuevamente y un saludo cordial a los amigos y amigas que están allá acompañándote en estos momentos, que tú también en Santiago de Chile. Muchas gracias. En tu nombre. Buenas noches. Gracias. Un placer. Hemos presentado Geopolítica en RCR.